Bé, sigueu benvingudes en aquesta tercera jornada del cicle. En aquesta tercera jornada del cicle de xerrades sobre el gènere del passat al present. Avui toca el torn de la doctora Rocío Rodríguez, que ens parlarà sobre masculinidad, homosexualidad y el miedo al castigo a través de la Inquisición. La doctora Rocío Rodríguez és llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona. La seva tesi doctoral, titulada Sodomía e Inquisición, el miedo al castigo, va ser defensada l'any 2002 i publicada de forma resumida l'any 2014 en castellà i en anglès. Està especialitzada en l'estudi de la repressió i persecució de l'homosexualitat per part de la Inquisició en època moderna, segles XVI-XVII. Ha participat en diversos programes de ràdio i recentment a les jornades històriques sobre la justícia en les minories a l'edat mitjana i moderna, organitzades per l'Arxiu Diocesà de Tarragona. És, a més, autora de la novel·la històrica El Sodomita y la Inquisición, 2014, Ushuaia Ediciones, basada en casos reals que ella ha investigat. Breument, glosaré les línies generals de la seva intervenció d'avui. Ens diu la doctora Rocío Rodríguez: durante la Edad Media y gran parte de época moderna, la Iglesia Católica impuso su visión respecto a las prácticas sexuales consideradas lícitas, las cuales se limitaban fundamentalmente a la reproducción. En ciertos territorios, como en la Corona de Aragón, la Inquisición se encargó de castigar aquellas prácticas consideradas desviadas y pecaminosas, el llamado crimen de sodomía o pecado nefando. El estudio de la legislación existente, tanto civil como eclesiástica, y de más de 600 casos juzgados, ha permitido conocer aspectos relevantes acerca de la concepción imperante respecto a la masculinidad, la homosexualidad, su castigo y la forma de evitar el mismo por parte de los acusados. Bé, res més per part meva, sinó únicament passar la paraula a la doctora Rocío Rodríguez. Endavant, doncs. Muchas gracias. Bueno, el tema es masculinidad, homosexualidad y el miedo al castigo. ¿Qué es la masculinidad, la virilidad o la hombría? Se podría definir como las características que la sociedad supone deben presentar los hombres, cómo han de comportarse o cuál ha de ser su apariencia. Se refiere tanto a rasgos biológicos como culturales. La masculinidad hegemónica es un concepto propuesto por la australiana Connell, según el cual en las distintas culturas y en los diversos periodos de la historia se interpreta de forma diferente. Unas culturas convierten a los hombres que por circunstancias o vocación entran en un ejército en héroes y consideran la violencia la prueba definitiva de la virilidad, pero otras no ven en ningún elemento positivo en ello, es más, detestan la violencia y la crueldad. En cuanto al comportamiento sexual ocurre lo mismo. Lo que es válido para unas civilizaciones es denigrante para otras, donde la libertad sexual no tiene cabida en sus mentalidades y actúan a nivel legal contra quien no vive de acuerdo con lo estipulado. En los países liberados sexualmente, sin trabas legales, siempre hay problemas, porque no todos están dispuestos a respetar las libertades personales ajenas. Ya desde tiempos remotos, a los hombres les corresponde practicar la defensa activa del honor y a las mujeres la pasiva.
La masculina se lleva a cabo mediante la acción, aunque para ello a veces incurran en actos ilegales. En siglos pasados, un hombre podía batirse en duelo arriesgando su propia vida o cometer un asesinato para salvaguardar su honor. Asimismo, forma parte de esa masculinidad la fuerza muscular, que en los varones empieza a desarrollarse físicamente ya en el feto. Y hay que tener en cuenta las hormonas. La testosterona en los hombres ya en la prehistoria les sirvió para cazar y alimentar a la familia. Respecto al plano emocional, siempre se ha dicho que los hombres no lloran, actitud que se les inculca desde niños. La mujer produce oxitocina, llamada hormona de la ternura, que segrega sobre todo después del coito y durante la lactancia. Juntas han hecho posible la conservación de la especie. A nivel social, la masculinidad es una expresión de los privilegios que tienen los hombres sobre las mujeres, y a pesar de los cambios, el poder sigue estando en sus manos. La ideología machista se dice que está rechazada de modo oficial en las sociedades occidentales, pero en la práctica todavía existen desigualdades o presiones de todo tipo para poder perpetuarla. Curiosamente, está apoyado y alimentado por parte de madres de esos hombres. Parece que piensen que si ellas lo han sufrido, también pasarán por esa situación las mujeres que se casen con sus hijos. En la Alta Edad Media solo se casaban las mujeres nobles, las demás se juntaban. Para muchas parejas esa boda consistía en que el párroco bendijese esa unión, al igual que hacía con los animales para que les produjesen beneficios. La vida sexual era bastante libertina y la verdadera represión por parte de la Iglesia llegó con la peste negra. Todos pedían a Dios que los protegiese, sus costumbres se reprimieron. A las mujeres medievales se les educaba para desempeñar papeles eminentemente pasivos: casamiento, sexualidad, gestación, parto y lactancia. En el ámbito social eran quienes debían procurar que el honor de la familia se mantuviese intacto, mientras que el hombre debía defender esos valores. Se dice que el hábito no hace al monje. En la indumentaria que han usado los hombres en la historia, vemos que los cambios han sido muy significativos. Encontramos hombres que usaban faldas de algún tipo. Las esculturas y pinturas del antiguo Egipto muestran a hombres vistiendo faldas muy cortas, pero las de las mujeres son muy largas. En Grecia o Roma, los hombres usaban túnicas y el uniforme de los soldados consistía en faldas, como lo muestran las estatuas que han quedado. Los romanos consideraron los pantalones un atuendo propio de bárbaros y su uso se prohibió hasta el año 400 de nuestra era. Pero con el paso del tiempo, al entrar en contacto con los pueblos del centro y norte de Europa, empezaron a vestir sus calzones largos. En el siglo XV apareció el kilt en Escocia. Los hombres usaban como prenda de vestir una falda de tela de tartán de cuadros de unos 5 metros de largo, que se enrollaban alrededor de la cintura, y la tela sobrante se la ponían por encima del hombro para cubrirse cuando hacía frío. Este traje se prohibió en el siglo XVIII, después de la derrota de los jacobitas, pero no desapareció nunca gracias al Regimiento Real de Escocia, que servía en el ejército británico. En la Primera Guerra Mundial se diseñó para este regimiento un kilt militar de camuflaje de color caqui. Hoy en día solo lo usan como uniforme de gala. El kilt lo visten los hombres en la vida cotidiana, incluso para hacer deporte, sobre todo durante los Ballater Highland Games, en los que los hombres demuestran su fuerza y habilidades levantando, lanzando o arrastrando grandes pesos. Esta prenda representa la masculinidad y la hombría de Escocia. El estilo más sofisticado y casi femenino es el que lucían los aristócratas en la Francia de Luis XIV, en los siglos XVII y XVIII. Los nobles podían vestir ropa con adornos de oro y plata con la autorización del rey. Sus chaquetas eran largas con mangas anchas y lucían pelucas llenas de rizos que llegaban a pesar 1 kilo. También usaban zapatos con un lazo de seda en el empeine y tacones altos rojos,
pero nunca más altos que los calzados por el rey. Cuanto más importante fuera el hombre, más altos podían ser sus tacones. Predominó el rojo en las prendas masculinas como símbolo de su fuerza. Las mujeres lucían colores más discretos, sobre todo el azul. En España, los hombres vestían ropas negras siguiendo el estilo impuesto desde Felipe II. Cuando llegó Felipe V, nieto de Luis XIV, en el siglo XVIII, aparecieron en la península ibérica los elegantes trajes, copia de la moda de Versalles. Respecto a los niños, como dice Almudena Hernando, ha habido una evolución en cuanto a su ropa. Desde el siglo XVI a finales del XVIII, niños y niñas iban vestidos igual con prendas femeninas como de mujeres adultas. Durante la Ilustración se empezó a diseñar ropa para niños, pues para los filósofos y médicos de la época, las prendas que usaban los afeminaban, porque era como someterlos a la educación por parte de las mujeres. En la actualidad, las mujeres de la mayoría de los países hemos introducido los pantalones en nuestro armario. ¿A qué género pertenecen las siguientes personas que voy a citar? En Francia, en el siglo XV, Juana de Arco se vistió con una armadura y con un espíritu digno del más valeroso guerrero lideró el ejército de Carlos VII, que al vencer a los ingleses fue coronado rey de Francia. Todo su valor y hazañas no le impidieron que fuese quemada por hereje y bruja. En España aparecieron 4 personas con peculiaridades físicas o mentales que las apartaban del sexo con el que habían nacido. La quinta nació en el siglo XIX en Dinamarca. Margalida Borràs nació en Mallorca en el siglo XV. Fue bautizada como Miquel. En su edad adulta fue una mujer transexual que vivía en Valencia. Es posible que fuese hijo de un importante notario de Mallorca y se codeó con la nobleza y la alta sociedad de la capital del Túria, siempre vestido de mujer y como tal mantuvo relaciones sexuales con diversos hombres. Fue denunciada, encarcelada y torturada y en julio de 1460 fue ejecutada en la horca junto con algunos de sus amantes en el patíbulo de la Plaza del Mercado de Valencia. En ese momento vestía una camisa de hombre, pero sin ropa interior, para que se viesen sus genitales masculinos. Es un icono de la defensa de los derechos LGTB en Valencia. A mediados del siglo XVI nació Helena o Heleno de Céspedes, que hasta su juventud vivió como mujer, pero dijo haber sufrido un cambio en su cuerpo y tenía pene. A partir de entonces orientó su vida para vivir como hombre y consiguió el título de cirujano, profesión prohibida a las mujeres. Quiso casarse con una mujer y después de una revisión hecha por el médico de Felipe II, fue declarada varón. Años más tarde se le acusó de lesbianismo, sodomía y bigamía y se le juzgó por la Inquisición. Al ser examinado otra vez, se dictaminó que era mujer y dijeron que el presunto pene podía haber sido un artificio. Pensando que todo era obra del diablo, se le acusó de hechicería y herejía. Se le condenó a 200 azotes y a reclusión durante 10 años en un hospital, trabajando gratis en su enfermería. En el siglo XVII vivió Catalina de Erauso. La llevaron a un convento para ser educada y preparada para el matrimonio, pero se escapó y se vistió con ropas de hombre. Se hizo llamar Francisco de Loyola, Alonso o Antonio. Se cortó el pelo y viajó hasta Sanlúcar de Barrameda, donde se enroló como grumete rumbo a América, donde fue comerciante y militar, y en el sitio de Valdivia se le otorgó el título de alférez. Le confesó al obispo Agustín de Carvajal que era mujer y había estado en un convento. Fue examinada por matronas que certificaron que era cierto y además era virgen. El obispo la protegió y de vuelta en España la recibió Felipe IV, que le dio el sobrenombre de monja alférez. También visitó en Roma al Papa Urbano VIII. Durante el siglo XVIII encontramos a Sor Fernanda Fernández. Se la considera la primera persona intersexual conocida en España. Ingresó en un convento y tomó los hábitos. Siempre había notado un pequeño pene de unos 3 centímetros que aparecía de forma involuntaria.
A los 32 años le comentó a su confesor que estaba convencida de ser hombre y le pidió que le permitiese abandonar el convento, pero se lo negaron. Se quedó hasta que su confesor presentó el caso al arzobispo de Granada, que ordenó que fuese reconocida por una comadrona. Esta certificó que era un hombre y abandonó el convento, pero vestida de mujer. También fue reconocida por médicos y cirujanos que constataron que tenía genitales masculinos. El arzobispo anuló su profesión religiosa y fue enviada a casa de sus padres, donde vivió hasta su muerte. En la segunda mitad del siglo XIX nació en Dinamarca Einar Wegener, que se convirtió en un famoso pintor. Se casó en 1904 a los 22 años con Gerda y se divorciaron en 1930. Al descubrir sentirse más cómodo como mujer que como hombre, decidió someterse a 5 operaciones quirúrgicas para cambiar de sexo, pero murió en 1931. Vivió 14 meses como mujer y planeaba casarse con un marchante de arte francés. Se hizo llamar Lili Elbe y es la protagonista del libro y la película La chica danesa. En el siglo XIX y principios del XX hubo mujeres que, para poder dedicarse a su afición como escritoras y al estudio, adoptaron un nombre masculino por creer que sus obras nunca serían tenidas en cuenta si firmaban con su verdadero nombre, tanto en España como en otros países. En España, en el siglo XIX, Cecilia Valdefaver firmó como Fernán Caballero. Era muy tradicional, católica y monárquica. También en el XIX, en Francia, vivió Amandine Aurore Dupin, conocida como George Sand. Tras divorciarse, empezó a vestir de hombre para poder introducirse en las tertulias de los salones de París vetados a las mujeres. La inglesa Mary Ann Evans firmaba como George Eliot, influyó mucho en la obra de Marcel Proust. A la española Matilde Cherner la conocemos como Rafael Luna. Fue la primera mujer en escribir una novela cuya protagonista era una prostituta que ejercía en Salamanca. Entre los siglos XIX y XX vivió Caterina Albert, conocida como Víctor Catalá para la literatura. Causó gran escándalo al saberse que el premio que le concedieron era a una mujer. El término masculina, usado para una mujer, se refiere a las que tienen un aspecto muy musculado, ademanes toscos, bruscos, pero no se le dice a las que dan muestras de una gran inteligencia. La homosexualidad. Este término se empezó a utilizar en el siglo XIX. Hasta entonces se le conocía como sodomía, pecado contra natura, pecado nefando y algunos otros. Hay 2 tipos de sodomía, la perfecta entre 2 hombres y la imperfecta entre un hombre y una mujer. En la actualidad, en nuestra sociedad, cada persona puede vivir su sexualidad de un modo mucho más libre, donde no es preciso guardar las apariencias. Pero quizás hay quien no ha superado esa tendencia sexual, digamos anómala, desde su punto de vista o de su familia, o considera que socialmente quedará mejor si se casa con una persona del otro sexo. Esta decisión ha dado paso en numerosas ocasiones a malos tratos, porque unos y otras lo hacen para tener hijos dentro de una familia. Pero ¿qué pasa cuando esos hijos ya han nacido y esas personas se encuentran viviendo con alguien a quien no soportan? No es raro que todo desemboque en tensiones y violencia física o psicológica, y a numerosos divorcios en los que lo único que cuenta es conseguir la patria potestad sobre sus niños. En infinidad de casos, la homosexualidad masculina no ha sido un obstáculo para que estas personas hayan detentado los puestos más altos en la sociedad, tanto a nivel profesional como político, y no acostumbran a perder su estatus, ni económico ni social, al salir del armario. Es interesante hacer una valoración de la homosexualidad masculina en la historia. A lo largo de los siglos y en las diferentes culturas, no todas las relaciones sexuales entre 2 hombres implicaban que fuesen homosexuales. Quizás eran bisexuales, porque en algunas sociedades muchos se unían a otros hombres, pero tenían esposa e hijos. Y esas relaciones estaban totalmente aceptadas. En esos mismos países se daba la prostitución masculina.
Pero ya desde la antigüedad, en los actos sexuales entre dos hombres, siempre era mal visto el que adoptaba el papel pasivo. La primera pareja homosexual registrada en la historia de África son dos varones egipcios que vivieron hacia 1400 a.C. La pareja aparece uniendo sus narices, que era el gesto más íntimo representado en el arte egipcio. En el antiguo Egipto existía el matrimonio entre dos hombres. En Grecia, Platón decía que los mejores políticos eran aquellos hombres que en su juventud habían amado a otros hombres. Para los griegos, y así lo afirmaba Aristóteles, el amor perfecto era el que se daba entre dos varones. El ejército sagrado de Tebas estaba formado por 150 parejas de amantes que combatían uno junto al otro. Numerosos hombres tenían un efebo al que mantenían, educaban y con el que tenían relaciones sexuales, aunque no siempre. Esta relación duraba hasta que el muchacho empezaba a tener barba. Muchos estaban casados con mujeres con las que tenían hijos, pues el principal rol de las mujeres era procrear. Evidentemente también debieron existir parejas heterosexuales enamoradas. En Roma, tanto durante la República como durante el Imperio, las relaciones sexuales entre dos hombres o dos mujeres eran algo normal y se dio en todos los estratos sociales, llegando a contraer matrimonio entre ellos. Como modelo de masculinidad romano, podemos citar a Julio César. Conquistó la Galia y en contra de las autoridades de Roma atravesó el Rubicón, lo que fue el principio de su final. Fue a Egipto, donde se enamoró de Cleopatra y también estuvo casado con 3 mujeres romanas. En la juventud de Octavio Augusto, que era su sobrino, tuvo relaciones sexuales con él, lo que no supuso algo negativo en cuanto a su hombría. Sin embargo, tuvo una relación sexual con el rey de Bitinia, en la que desempeñó el papel pasivo, y por ello le llamaron el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. En Roma se consideraba afeminado al hombre pacifista, sobre todo en cuanto a los emperadores. No tenía nada que ver con la sexualidad. En Japón vivieron, entre los siglos X y XII, los samuráis. A pesar de la gran diferencia de siglos, geografía y cultura, al igual que los hombres en Grecia, tenían un joven al que entrenaban para luchar y con el que también mantenían relaciones sexuales. Cuando el muchacho se convertía en guerrero, se separaban, pero la amistad entre ellos podía durar toda la vida. Era habitual que los nobles y shogunes disfrutasen también de relaciones sexuales con muchachos, pero tanto samuráis como shogunes tenían esposa e hijos. En India, la población en su mayoría practica el hinduismo, una milenaria religión politeísta que en todo momento ha mostrado la máxima tolerancia en su exhibición de contactos sexuales en todas sus variantes y orientaciones. Esta actitud queda reflejada tanto en obras literarias como el Kama Sutra o en esculturas como las de Khajuraho, donde se pueden contemplar esculpidas figuras eróticas de grupos de todo tipo, entre hombres, mujeres e incluso animales practicando sexo. Todo cambió con la llegada de los británicos en 1619 hasta la independencia en 1947. Durante esos siglos, la diversidad de género y las orientaciones sexuales fueron examinadas por el puritanismo victoriano, que se basaba en el Bugari Act de Enrique VIII. Esa ley originó el artículo 377 del Código Penal de India bajo el gobierno británico, por el que se perseguía los delitos no naturales de quien voluntariamente tuviese relaciones carnales contra el orden de la naturaleza y convertía en delincuente a cualquiera que mantuviese una relación anal o oral y se apartase de las prácticas sexuales establecidas por la Iglesia. Las relaciones sexuales homosexuales fueron delito en India hasta finales del siglo XX. Entre las doctrinas hinduistas encontramos el concepto del tercer sexo y por tener ambas naturalezas, masculina y femenina, se incluyen en el tercer género a intersexuales, transexuales, homosexuales y bisexuales, sin que sean considerados hermafroditas. Según el Kama Sutra, tanto
homosexuales como los hombres del tercer género se casaban entre ellos. Desde siempre estas personas vivieron en barrios propios. En la casta de los brahmanes, desde siempre, estuvo prohibida la homosexualidad. Si un brahman tuviese una relación de este tipo, perdería su casta, pues consideran que es algo que solo practican las castas inferiores. En China ya se habla de la homosexualidad en algunos libros clásicos del siglo XXVIII a.C., según los cuales las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo existieron siempre. En la literatura antigua china hay numerosas anécdotas sobre las relaciones que los emperadores mantenían con sus amantes, hombres jóvenes de los que a veces se enamoraban. Este comportamiento se vio en todos los emperadores. Siempre hubo una gran tolerancia en este aspecto, tanto en la corte imperial como en el pueblo llano. El emperador Guanli del siglo XVII se rodeaba de jóvenes homosexuales, llamó a una decena de jóvenes eunucos apodados los 10 guapos. Este emperador tenía 2 esposas oficiales. En el siglo XVII se publicó en China la primera novela homosexual y se reconoció por primera vez la homosexualidad femenina. Existían agrupaciones como la Asociación de la Orquídea Dorada o la Asociación de las Mujeres que se Peinan, cuyas integrantes vivían en pareja y juraban que nunca se casarían con hombres. Tras una gran represión en todos los niveles sociales que duró 20 años, en 1997 la homosexualidad fue despenalizada y en 2001 se eliminó de la lista de enfermedades mentales. En el norte de Europa vivían los vikingos, donde la homosexualidad no era rechazada. En algunos lugares se la relacionaba con la brujería y consideraban también una falta de hombría el que un hombre se sometiese a otro. En determinadas regiones era vista como algo sagrado. Pensaban que quienes la practicaban eran seres mágicos, porque podían asumir las dos naturalezas y tenían contacto con los dioses. Se cree que los vikingos fueron los primeros pobladores de América del Norte y cuando llegaron los europeos, en las tribus indígenas encontraron hombres llamados dos espíritus. Y al igual que entre los vikingos, eran consideradas personas mágicas con poderes superiores. Se reconocieron hasta 5 identidades de género: mujer, hombre, mujer de 2 espíritus, hombre de 2 espíritus y transgénero. Tanto hombres como mujeres eran muy respetados por todas las tribus. En la cultura azteca se distinguía al homosexual activo del pasivo. El activo representaba a su género masculino, pero el pasivo violaba el suyo al asumir un rol femenino. Para castigarlos, al pasivo se le sacaban las vísceras y le prendían fuego, y el activo era enterrado hasta morir. Los mexicas castigaban la sodomía con el empalamiento del activo y se le extraían al pasivo las entrañas por el ano. A las lesbianas se les daba muerte por garrote. Los mayas, por su parte, eran relativamente tolerantes. Celebraban fiestas sexuales que incluían el sexo homosexual, lo que no impedía que la sodomía estuviese condenada con la muerte en un horno ardiente. Los españoles del siglo XVI se horrorizaron al descubrir que la homosexualidad masculina y femenina eran aceptadas entre los incas y que ni prohibían las relaciones sexuales prematrimoniales ni consideraban que la castidad femenina tuviera una particular importancia. Los incas tenían en gran aprecio a las mujeres que se desenvolvían en el trato social como varones, gozando de muchos privilegios e incluso podían participar en combates y mantener relaciones promiscuas entre ellas. El lesbianismo estaba idealizado como conducta sexual en los extractos nobiliarios incas. En algunas etnias las mujeres asumían papeles masculinos. Estaban localizadas en la zona incaica del Amazonas y se les describió así: algunas mujeres dejan los ejercicios de mujeres, imitan a los hombres, se cortan como ellos los cabellos, van a la guerra y a la caza con arco y flechas.
Se organizaban a través de pequeños reinos situados en los límites del Imperio Inca y eran gobernadas por una reina. La homosexualidad en los pueblos precolombinos es poco conocida por la fuerte censura que los conquistadores ejercieron sobre las costumbres sexuales que encontraron en el Nuevo Mundo, pues consideraban la homosexualidad como un pecado. Fue una práctica prohibida y sancionada desde los inicios de la conquista. Por su parte, el castigo a los sodomitas viene desde muy antiguo, pues la primera ley contra la homosexualidad la dictó el rey asirio Tiglat-Pileser, que vivió en los siglos XII y XI a.C. El castigo era la castración. En Grecia no había ninguna ley contra las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, pero no estaba bien vista ni la prostitución masculina ni hacerlo un hombre libre con un esclavo. En Roma, el comportamiento homosexual era totalmente aceptado. La prostitución era una ocupación regulada por el gobierno, pagaban impuestos y tenían vacaciones legales. Pero la llegada del cristianismo y de Constantino lo cambió todo. Este emperador impuso la pena de muerte para los sodomitas y lo mismo hicieron los emperadores posteriores. En la Edad Media, en 1231, en el sur de Francia, se creó la Inquisición Pontificia Medieval para combatir a los cátaros, a los que se acusaba de herejía y también de sodomía. Todos los miembros de la población que no sucumbieron en el asalto a su territorio murieron en la hoguera. Medio siglo más tarde, esa institución actuó contra la Orden del Temple, a quienes también acusaban, entre otros crímenes, de practicar la sodomía. El rey de Francia, Felipe IV, y el Papa Clemente V se unieron para poder acabar con ellos, y en 1314 fueron quemados vivos el gran maestre Jacques de Molay y algunos de sus caballeros junto a la Catedral de Notre Dame de París. En el medievo, la Iglesia Católica solo consideraba lícito el sexo dentro del matrimonio y con fines reproductivos. Lo que lo apartase de ello era totalmente reprobable. Esos actos eran el bestialismo, la sodomía tanto perfecta como la imperfecta y el onanismo. Creían que el deseo sexual era algo así como una enfermedad y que la virginidad era el estado ideal. En la Edad Media, la Iglesia empezó a intentar cambiar en toda Europa el uso de la sexualidad, tanto entre el clero como entre los laicos. Para ello, durante siglos, en todos los sínodos y concilios en que se abordó el tema, se habló de la necesidad de que los clérigos fuesen castos y también trataron de la exclusión de la Iglesia de los infractores, así como de no perdonar ese tipo de pecados. Solo un obispo podía aplicar ese perdón. En el Concilio III de Letrán, el Papa Inocencio II ordenó repudiar a las concubinas de los clérigos y acabar con el libertinaje contra la natura, y de no hacerlo serían recluidos en un convento y excluidos de la Iglesia. En el caso de los laicos serían excomulgados. Quizá una de las leyes que más ha influido en las civilizaciones de todo el mundo sobre la homosexualidad fue la promulgada por Enrique VIII en 1533, el Bugariac, que castigaba a los sodomitas ahorcándolos y confiscando sus bienes. El último fue ejecutado en 1836. Esta ley tendría una enorme repercusión en el futuro legal y social de los homosexuales, ya que cuando imperios como Japón, China o India o países que en África fueron colonizados por los británicos, se reprimió la homosexualidad, imponiéndoles los mismos castigos aplicados en Gran Bretaña. En Estados Unidos, el castigo a los homosexuales se abolió en 2010 durante el gobierno de Barack Obama. Respecto a los sodomitas en la España visigótica, existía la Lex Romana Visigotorum, que los castigaba con la castración y el destierro. Además, se les decalvaba. Este castigo consistía en desollarles la frente. En el fuero juzgo se ordenaba castrarlos, pero no si había sido forzado uno de ellos, y luego encarcelarlos y perdiesen todos sus bienes, aunque podían pasar a sus hijos. En el fuero real se establecía que fuesen castrados
y 3 días más tarde colgados por las piernas hasta morir. Las 7 partidas de Alfonso X a los sodomitas los incluía en la misma partida que los usureros. Los culpables del pecado nefando debían morir, no así los que habían sido forzados ni los menores de 14 años. También sufrirían el mismo castigo los hombres y mujeres que yacieran con un animal, sin olvidar que ese animal debía ser matado para que no quedase rastro de dicho pecado. En la novísima recopilación de los Reyes Católicos de 1497 se establece que los sodomitas deben morir en la hoguera y perder todos sus bienes. En 1598, Felipe II promulgó una pragmática que confirma que los actos de sodomía debían ser castigados, aunque en ocasiones no pudiesen ser totalmente probados. Por solicitud de los Reyes Católicos, la Inquisición moderna se instituyó por el Papa Sixto IV en 1478. En 1482 se instaló en la Corona de Aragón y en 1524 Clemente VII concedió que solo en ese reino el Santo Oficio pudiese castigar a los sodomitas. Los tribunales estaban en Barcelona, Valencia y Zaragoza. En Mallorca, a pesar de pertenecer al Reino de Aragón, eran juzgados por las autoridades civiles. La Inquisición en la Corona de Aragón fue menos dura que las autoridades civiles en su actuación contra estos hombres, ya que en el resto de los reinos de España el castigo era la hoguera. La Inquisición los juzgó y muchos salieron libres, aunque por lo que he podido encontrar en los 638 casos que estudié, el castigo dependía de la zona geográfica o del inquisidor. Durante el mismo periodo, desde 1550 a 1700, el tribunal más duro fue el de Zaragoza, donde se juzgó a 301 hombres, de los cuales fueron quemados 49. En Valencia, de 222, quemaron a 34. Y en Barcelona juzgaron a 115, pero ninguno fue a la hoguera. Los 638 casos que vi no son todos los que existen. La Inquisición proclamaba por las poblaciones el edicto de fe con el que se decía al pueblo que debían presentarse ante el inquisidor las personas que se supiesen violadoras de las leyes inquisitoriales. Si alguien les delataba, el castigo sería mayor. En lo tocante a la sodomía, era tal el miedo que algunos hombres impíos que confesaron haber tenido alguna relación sodomítica cuando todavía eran unos niños. Se animaba a la gente a delatar a quienes les resultasen sospechosos de no acatar las normas de la institución. En el caso de los sodomitas, si el reo podía demostrar que quien le había delatado tenía odio o cualquier tipo de animadversión contra él, el Santo Oficio lo investigaba y, si era cierto, tenía posibilidades de quedar libre. El castigo más duro era la relajación. Esta palabra significa entregar a un reo de muerte a la autoridad civil para que aplique la condena. Así nadie podía decir que la Iglesia le quitaba la vida a alguien. El último sodomita relajado que encontré fue un hombre en Valencia en 1628. Los condenados a la hoguera tenían la posibilidad de no arder vivos. Si se arrepentían de sus pecados antes de encender el fuego, se les daba garrote. A pesar de ello, tenían mucho miedo porque sabían que no serían enterrados en un camposanto, sino que los guardias que vigilaban se ocuparían de que nadie pudiese recoger ni las cenizas de sus restos. Creían que no podrían tener acceso a la resurrección de los muertos el día del juicio final. A muchos de los condenados a la hoguera se les conmutaba esa pena por la de ir a remar hasta el fin de sus días, cuando el rey precisaba remeros en paga. Les seguía en crueldad ser enviado a remar en las galeras. Esta pena podía durar de 3 años a perpetuas. La vida en esas naves era extraordinariamente dura. Desde que llegaban se les sentaba en un banco donde había 5 o 6 hombres, con los pies atados con una cadena, que solo abrían cuando uno de ellos quedaba libre o moría para ser arrojado al mar. Cuando las galeras tomaban parte en una batalla, si eran alcanzadas por el fuego enemigo, no se liberaba a los galeotes, sino que se hundían en el mar encadenados al banco. Los azotes se aplicaban durante un terrible desfile por las calles, formado por hombres y mujeres.
Cada persona iba montada en un asno con la espalda desnuda. Llevaba un capirote en la cabeza y en el cuello un cartel donde se leía su delito. También del cuello les colgaba una cuerda con 1 o 2 nudos. Cada nudo equivalía a 100 azotes. Al lado de cada azotado iba un secretario para dar fe de que la sentencia se aplicaba en todo su rigor. Los azotes eran 100 o 200, pero un esclavo en Barcelona recibió 300. A menudo muchos de los hombres condenados a las galeras antes sufrieron el castigo de los azotes. El destierro era también un castigo duro. Como la mayoría de las poblaciones no tenían demasiados habitantes, la llegada de un extraño se notaba. Estas personas no eran bien recibidas, porque dar cobijo o ayudar a alguien castigado por el Santo Oficio podía levantar sospechas de no estar de acuerdo con las sanciones impuestas por la institución. La población conocía todas estas actuaciones porque los castigos se aplicaban en público y era obligado ir a presenciarlos para dar fe de que estaban conformes con cuanto hacían. Las hogueras se montaban en las afueras de las poblaciones, los que iban a remar a las galeras eran trasladados por los pueblos hasta llegar al puerto donde estuviesen las naves y los azotes se daban por una ruta ya establecida. Solo la tortura se aplicaba en privado, en la cámara del tormento. Durante la sesión estaban presentes el inquisidor, el secretario para dar fe del acto, un representante de la Iglesia, el verdugo y un médico que controlaba al reo para evitar que muriese, haciendo parar el proceso cuando lo creía necesario. La llamada Cámara del Tormento se encontraba en la cárcel secreta, que era el nombre con el que eran conocidas las prisiones inquisitoriales, porque los presos no tenían ningún contacto con el mundo exterior. Los sodomitas nunca fueron obligados a vestir el San Benito. Muchas gracias. Bé, hem escoltat la interessant dissertació de la doctora Rocío Rodríguez i hem pogut veure i constatar com de cruel va ser l'actuació del poder a partir d'una determinada època. Hem constatat com a l'antiguitat certes pràctiques eren absolutament admeses i tingudes com a naturals, per contraposició a l'edat mitjana i fins amb la Inquisició, que el poder s'ensanya de manera que no tinc paraules per definir-ho, en contra... És que no n'hi ha paraules. És que no hi ha paraules, És una cosa absolutament, molt grossa, Aleshores, a partir d'aquí, jo demanaria a totes les que ens estan escoltant que aportessin o fessin preguntes sobre aquest tema que, efectivament, és extens i és molt per debatre, molt per tenir en compte. Ens ha arribat una pregunta que ara llegirem. Perdó. Diu la pregunta: la Inquisició per delictes sexuals fou més dura amb les classes baixes que amb les benestants? Home, clar que sí, evidentment. És que en tots els casos que jo vaig estudiar no hi havia ningú que fos, per exemple, noble, ni que fos ric. I van ser molt més durs, sobretot amb els esclaus. En general, els acusats de sodomia eren gent d'un extracte social bastant baix, però també hi havia llicenciats, metges, o sigui, persones que tenien professors també, hi havia mestres, però a partir
i de llicenciat o doctor en la vida civil i amb els clergues, que també hi havia la tira, no els he anomenat, però hi havia moltíssims, només van ser castigats els que estaven als convents, que inclús alguns eren criats dels superiors i tot això. Per exemple, hi ha un cas d'un superior de València que tenia 60 causes obertes i li van suspendre la causa. I ficava els nois a la seva cel·la, deixava que els altres monjos també ho fessin, tant entre ells i amb dones. I amb un frare d'aquest convent li deien la puta del fraile. O sigui que... I res, com que era el superior, posa, se suspendió la causa. I no hi ha més explicació, o sigui, tot el que vaig veure és sobre documents originals i, si no dic més, és que no hi ha més escrit. He intentat buscar processos de persones importants, nobles, i no existeixen. Bé, existeixen, però, per exemple, si vas a la Real Acadèmia de la Història, et faciliten tota la informació que vulguis sobre història, però molt, però amb aquest tema, no. És a dir, que podríem dir que... O sigui, hi ha un nivell i d'aquest nivell no passen. Curiós, sí. Bé, a veure, doctora Rodríguez, una altra pregunta. Diuen, la homosexualitat està més ben vista que el lesbianisme a l'antiga Grècia? Amb què podria estar relacionat això? Bé, és que els grecs, els homes, es consideraven superiors. O sigui, per això diu Aristòteles o Platón, diuen que l'amor de veritat, el de qualitat, diguem-ne, és entre dos homes, perquè és entre dues persones de la mateixa qualitat, o sigui, les dones a l'antiga Grècia, fora de les que es van distingir a vegades amb ciències o com es diu? A Lesbos, Safo de Lesbos, que era la gran poetisa i que és el que més es coneix, però és que sobre el lesbianisme grec no es parla tant, o sigui, a l'antiga Grècia qui comptava eren els homes. I per això les relacions homosexuals entre ells, per exemple, l'exèrcit de Tebes i tot, era normal, o sigui, i es consideraven perfectes. Les dones, o sigui, el lesbianisme sí estava admès, però no era... No és un tema sobre el que jo hagi trobat massa informació. Més potser es donava a Roma. Hi havia més lesbianisme a Roma. Però és curiós que a Roma les dones podien tenir relacions amb altres dones, però podien ser inclús condenades a mort si una estava casada. O sigui, una dona casada no podia tenir relacions lèsbiques amb una altra dona en l'antiga Roma. Era castigada amb la mort. I a Grècia he buscat bastant i jo no he sabut trobar massa sobre el lesbianisme, la veritat.
Molt bé. Continuem amb preguntes. Hi ha una altra persona que diu: és curiós que en el segle XVII la vestimenta feminitzant dels homes en un entorn inquisitorial, és a dir, en un entorn inquisitorial, em sembla que la pregunta vol dir que és curiós veure una vestimenta de caire feminitzant en un entorn de la Inquisició, on la Inquisició ja actua. Sí, però s'ha de tenir en compte que sobre la vestimenta que feien servir els homes durant els temps de la Inquisició, no... La veritat és que no ho he estudiat mai. O sigui, m'he fixat en altres països, però de totes maneres a Espanya eren no eren tan espectaculars com, per exemple, els francesos. I a partir de Felip II cap avall, tots anaven de negre. O sigui, i durant els temps durs de la Inquisició, tots els homes de la noblesa i tot, la majoria anaven vestits de negre perquè seguien la moda del Felip II. D'acord. Bé, no ha arribat de moment cap altra pregunta. En tot cas, si no hi ha cap més qüestió, podríem potser cloure la intervenció de la doctora Rocío Rodríguez, agraint-li, evidentment, la seva participació i el treball d'investigació que ha portat a terme, sobretot amb les actes inquisitorials, amb aquestes narracions tan horribles que ens ha plantejat aquí. Doncs agrair-li la seva presència en aquest cicle de xerrades i ens tornarem a veure el proper divendres en la taula rodona que tindrà lloc també a partir de les 7 de la tarda i on podrem debatre entre totes les ponents més profundament tota aquesta temàtica tan interessant del gènere en els nostres dies i també a l'antiguitat, evidentment. Molt bé. Doncs res més per part meva, en reiterar l'agraïment a la doctora i emplaçar-vos a totes pel proper divendres per seguir debatent sobre aquestes qüestions. D'acord. Adéu-siau. Molt bé. Moltes gràcies per deixar-me intervenir. A tu. Adéu-siau.